Buenos días a todos en esta mañana. Es un gozo tenerles con nosotros. Nos alegramos mucho de verles a todos. Así que sí pueden ir tomando asiento. Genial. Es muy bueno escuchar las voces y las alegrías de todos. Muy bueno. Y son todos muy bienvenidos. Tenemos una visita especial en esta mañana. Tenemos a Justin con nosotros, desde los Estados Unidos, y ha venido a visitar el trabajo aquí en Mosaico, y él trabaja conmigo también con el Ministerio para Cuidados de Niños, que se llama ICCN, y también nos va a estar contando un poquito acerca de ICCN. Un par de noticias que tengo aquí. La bienvenida también a Steven. No sé dónde se me fue. Ahí está, Steven. Steven ha estado con los ciclistas durante estas 2 últimas semanas y han tenido unas semanas buenas. Yo creo que corrieron bastante, hicieron muchos kilómetros y se lo pasaron muy bien, pero también hubo algunos percances, algunos accidentes, y nuestra hermana Kathy tuvo un accidente y necesita una pequeña cirugía, creo que en un codo, no estoy muy segura, pero para que la mantengan en sus oraciones, para que se recupere pronto, ¿sí? Y el pastor Raúl está con Mar de Cristal hoy, así que manda saludos y que ya nos verá durante la próxima semana. Vale, pues quiero compartir con ustedes un versículo para irnos centrando en lo que estamos aquí en esta mañana, ¿verdad? Para alabar a nuestro Señor y darle toda la gloria y toda la honra que se merece en esta mañana. Pues dice así el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Verdad? Siempre podemos fijar nuestros ojos en Cristo. A pesar de lo que estemos pasando, de las tribulaciones, de las pruebas, Él siempre está con nosotros. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar y Alicia nos va a ayudar con la alabanza, nos va a guiar en el tiempo de alabanza, ¿vale? Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu mano sobre cada una de nuestras vidas, gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y tú estás en control, Señor, y te damos las gracias y la gloria que solo tú te mereces, Señor. Gracias por este tiempo juntos. Te pedimos que tú seas el centro de todo lo que hagamos y digamos en esta mañana, Señor. Bendito y alabado sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con todo mi corazón.
al Señor. Y voy a orar antes de esta canción y mientras cantamos la siguiente canción vamos a recoger la ofrenda. Gracias, Dios mío, por tu amor, tu misericordia hacia nosotros, Señor. Y te pedimos que tú recibas estas ofrendas, Señor, que te entregamos a ti en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A ti sea la gloria en esta mañana, Jesús. Amén. Podéis tomar asiento. Alicia. Y alabado sea nuestro Señor, ¿verdad que sí? Amén. Y nada, pues le vamos a dar paso a Justin. Vamos, venga, bienvenido. Justin no habla español. Oh, esto es terrible. Be nice.
Y Susie, creo. Susie, ¿sí? ¿Tú vas a traducir? No? 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 Brittany? Brittany, come on, Brittany. Brittany's coming. Brave girl. Thank you. Vale. Brittany va a traducir para nosotros en esta mañana. Gracias. Y pues, ¿vamos a orar? ¿Sí? ¿Por Justin? ¿Oramos? Oramos por la palabra de Dios en esta mañana, ¿sí? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cómo tú la has expuesto a cada uno de nosotros, Señor, cómo nos inspiras cada día a través de ella, Señor. Y te pedimos en esta mañana que tú unjas a Justin, Señor, con tu Santo Espíritu y hables a través de él a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Yes, I confess, I don't know much of what's being said today. Os digo la verdad, no entiendo mucho de lo que estáis hablando hoy. So I trust everything that's said is been nice and welcoming, and if not, don't tell me. Confío en que todo lo que habéis dicho ha sido bueno y que me habéis dado el bienvenido, y si no, no me lo digáis. So, I'm from Columbus, Ohio, United States. Soy de Columbus, Ohio, de los Estados Unidos. And it is good to be with people who are also praising the Lord. Es bueno estar con gente que también están dando alabanza al Señor. I could not read or know the words being sung, but I recognize the music. It is good. No entendí, no pude leer el texto en la pantalla, pero reconozco la música y sé que es bueno. So before we're done, I'm going to ask some of you to spend some money. Antes de acabamos hoy, voy a pedir a algunos de vosotros que gastéis un poco de dinero. And I realize that you don't know me, and you probably shouldn't trust me. Entiendo que no me conocéis y quizá no deberíais confiar en mí. I don't watch football. No veo el fútbol, I watch American football, veo el fútbol americano. and being an American, that's reason enough not to trust me. Y siendo de los Estados Unidos es bastante razón para no confiar en mí. But Pero my family owned grocery stores or markets growing up. mi familia eran dueños de supermercados y mercados durante mi adolescencia. We didn't make much money, but my father could bring home food off the shelves. No ganábamos mucho dinero, pero mi padre podía traer comida del supermercado para nuestra familia. So imagine a 7-year-old boy with a grocery store having anything I want. Entonces, imaginaos un niño de 7 años teniendo lo que sea que quería del supermercado. So my donut, my pizza, my pepperonis, anything. Su donut, pizza, pepperoni, lo que sea. I was not a skinny kid. I was No era un niño delgado. One of my favorite things was the cereal aisle, breakfast cereal. Una de mis cosas favoritas era el pasillo de los cereales de desayuno. My father would tell me to go pick a box, and I would usually pick the prettiest or the one with the toy. Mi padre me mandaba a elegir la caja de los cereales y yo solía elegir la caja que era más bonita o que tenía el juguete dentro. And the toy was always junk, and the cereal was always very sweet. El juguete era basura y los cereales tenían mucho azúcar. Now, Frosted Flakes were one of the best. Los Frosties, creo que se llamaban aquí, eran los Yes. mejores. I was speaking with Abby before coming and was happy to know you have Frosted Flakes. Estaba hablando con Abby antes de venir y me alegró saber que también aquí en España hay Frosties. They taste good in every culture, and they're not good for you in any culture. Saben ricos en cada cultura y no son sanos en ninguna cultura. Our commercials for Frosted Flakes, the tiger says they're great.
En el anuncio de los Estados Unidos de los Frosties, el tigre dice, son great, son So- fantásticos. You and I, we know what greatness looks like. Nosotros entendemos que es la grandeza o Uh, great, como You- dice el tigre. you like tennis, perhaps. You know greatness when you see Rafael Nadal. Yes? Ujú. Sabemos que es la grandeza cuando vemos Rafa Nadal. Tennis fans? We like tennis? ¿Hay Tennis? fans de Yes, tenis yes. aquí? I'm sorry about Francis Tiafoe. Lo siento por Francis. Yeah. Este. Even we don't know who he is. So, No sabemos quién es. I grew up in a small town, so when I saw a big city, I knew it was great. Yo crecí en un pueblo pequeño, entonces cuando vi la ciudad grande sabía que era grande, genial. It was shiny, it was expensive, it was awesome. Tenía brillo, era caro, era fantástico. Last year, I took my daughters, I have 2 little girls, to Disney World. El año pasado llevé a mis niñas a Disney. When you go to Disney, you experience something great. Cuando vas a Disney, experimentas algo grande. And a lot of us know greatness with wealth and privilege. Muchos de nosotros cuando pensamos en algo grande, pensamos en privilegio y la riqueza. The person in charge or with a lot of money must be somebody who's great. La persona encargada o la persona que tiene mucho dinero tiene que ser alguien grande. We all know greatness when we see it. Sabemos la grandeza, reconocemos la grandeza cuando lo vemos o cuando la vemos. When somebody tells me, Pastor, you preached a good message, that was great. Cuando alguien me dice, pastor, has predicado un buen mensaje, era great, era grande. I have to be humble and say, thank you, I'm just serving Jesus. Tengo que ser humilde y decir gracias, pero simplemente estoy sirviendo a Jesús. But what I want to say is, you're right, I worked hard on that. Pero lo que quiero decir es, tienes razón, trabajé mucho para prepararlo. If you don't have greatness, you want it. Si no tienes la grandeza, la quieres. Sometimes you have it and you don't want it anymore. A veces la tienes y ya no lo quieres, o ya no la quieres. Sometimes we fear what greatness can do to us. A veces temamos lo que la grandeza puede hacer a nosotros. Do you know one of the biggest fears of people with a lot of money? ¿Sabes? Uno de los grandes temores de la gente con mucho dinero It's the negative impact wealth has on family. son las implicaciones negativas que la riqueza tiene en sus familias. It's a big reason why people with a lot of money want to give it away. Es una de las razones que gente con mucho dinero lo quieren regalar. They want their family to know what's actually important. Quieren que sus familias sepan lo que es realmente importante. You know what greatness feels like. Vosotros sabéis cómo se siente la grandeza. You know what greatness smells like. Sabéis cómo huele la grandeza. I was at the park and I learned yesterday it smells like paella. Yo estaba en el parque ayer y aprendí que la grandeza huele a paella. Culture has shaped it and we just know what it is. La cultura lo ha formado y simplemente sabemos qué es la grandeza. The people of Jesus, the first people, they knew this too. Los primeros seguidores de Jesús también sabían lo que era la grandeza. When they saw Jesus, they saw somebody great. Cuando vieron a Jesús, vieron a alguien grande And they were ready for somebody great. y estaban preparados para alguien grande. The Jewish people had been waiting for hundreds of years for him. La gente judía llevaban cientos de años esperándole. Their promise to Esperándolo.
Abraham and their prophets talked about him. Las promesas de Abraham y los profetas hablaban de él. And they wanted a king that other kings would bow to. Y querían un rey a quien otros reyes se inclinaran. Their people had been conquered or defeated by Babylon and Persia. Su gente había sido conquistado por Babilón y Persia By the Egyptians, the Greeks, and the Romans. y por los egipcios, los griegos, los romanos. And still, some held to the stories that a Savior would come. Y aún así seguían con fe en las historias que iba a venir su Mesías o su Salvador. And in Jesus, they saw something great. Y en Jesús vieron algo grande. They believed in him because they saw something great. Creyeron en él porque vieron algo grande. The earliest disciples didn't have faith in Jesus because of what he said. Los primeros discípulos no tenían fe en Jesús por lo que dijo. Perdón. They believed in him because they saw him. Creyeron en él porque le vieron. They saw him give sight to the blind. Le vieron dar visión a los ciegos. They saw him turn water to wine. Le vieron cambiar el agua en vino. They saw him raise the dead. Le vieron levantar a los muertos de la muerte. They saw him raise a very dead man from a tomb. Le vieron sacar a un hombre muy muerto de la tumba. So of course they believed in him. Entonces, por supuesto, creyeron en él. They were with him and saw him. Estaban con él y le vieron. They saw something so great, they believed this man would rescue them. Vieron algo tan grande que creyeron que ese hombre les iba a rescatar. So Jesus and his people were heading to Jerusalem. Entonces Jesús y sus hombres estaban a camino a Jerusalén. This would be the last time, and there was a lot of anticipation. Y esto iba a ser la última vez. Entonces había mucha anticipación. This was the moment Jesus would assume power. Esto era el momento en que Jesús iba a asumir el poder. They believed he would conquer their enemies. Creyeron que él iba a conquistar a sus enemigos. And Jesus takes his people aside to talk to them first. Y Jesús coge a su gente y los lleva de lado para hablar con ellos primero. And we read something in Mark, the book of Mark. Y leemos algo en Marcos. I'm going to let you read it. Okay. He aquí subimos. What verse was it? Until What? the third day he will rise again. Okay. This is Mark 10:33. Es Marcos 10:33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. They must have thought Jesus was telling a joke. Deberían haber pensado que Jesús estaba contando una broma. This is the man who raises the dead. Esto es el hombre que levanta a los muertos. If anybody is going to die, it will be the Romans. Si alguien va a morir, va a ser los romanos. In response, two of them, James and John, they say something. Contestando a eso, Santiago y Juan dicen, They approach Jesus and say this. se acercan a Jesús y dicen esto. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas
lo que te vamos a pedir. So what are they asking for? Pero, ¿qué están pidiendo? They're asking for greatness. Están pidiendo la grandeza. They know how the world works. Ellos saben cómo funciona el mundo. It's a pyramid with power at the top. Es un pirámide con el poder arriba de todo. Greatness at the top and everybody else underneath. La grandeza arriba y todos los demás por debajo. So if you want to be great, you just look up. Entonces, si quieres ser grande, simplemente miras hacia arriba. And they said, Jesus, I don't know about all of the suffering, Y dijeron, Jesús, no sé sobre todo esto de sufrimiento, but you're about to be at the top. pero tú estás a punto de subir hacia arriba, arriba de todo. And we want to be at the top with you. Y nosotros queremos estar arriba contigo. And Jesus had to sit them down to say something again. Y Jesús tuvo que sentarles para explicarles otra vez. He said this in Mark 10:42. Dijo eso en Marcos 10:42? 10:42. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. He said, yes, we want to be great. We know what greatness looks like. Él dijo, sí, queremos... Can you repeat that again? This is what greatness looks like. This is why we want it. Who said that? Them? or They did. Okay. Ellos dijeron a Jesús, sí, sabemos, eso es como es la grandeza y la queremos. But Jesus says, not so among you. Y Jesús dice, pero no será entre vosotros. I have a question. Did that verse say they would be servants? Maybe this is it. Sí, this one. This Okay. Go ahead. Dijo, Jesus said this, right? Yes. Jesús dijo, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Now, this isn't new. He said this before. Y eso no es algo nuevo. Él ha dicho eso anteriormente. Greatness is not about your status at the top. La grandeza no tiene que ver con tu estatus arriba de todo. Greatness is about lifting others up, La grandeza trata de levantar a los demás, as if you were the servants. como si tú fueras el servidor. And if you and I don't understand that, Y si tú y yo no entendemos eso, then we will never understand greatness. entonces nunca entenderemos a la grandeza. If we don't understand that, Si nosotros no entendemos eso, it's why greatness doesn't always feel great. es la razón por la que la grandeza no siempre nos hace sentir bien. Too often, power and wealth isn't great at all. Con demasiada frecuencia, el poder y la riqueza no son tan grandes. Jesus is saying it's the opposite of what you've always thought. Jesús está diciendo que es al revés de lo que siempre hemos pensado. Now, his disciples are like me. They need a lot of practice. Sus discípulos son como yo, necesitan mucha práctica. They have to do it to make it a reality. Tienen que hacerlo y practicarlo para hacerlo realidad. So Jesus gives them an idea to practice greatness. Entonces Jesús les da un ejemplo de cómo practicar la grandeza. Mark 9:35. En Marcos 9:35, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesus knows they celebrate him. Jesús sabe que los discípulos le celebraron. Jesus knows they want to be great.
y sabe que ellos quieren ser grandes. Jesus knows they think he's a warrior. Jesús sabe que ellos piensan que Jesús es un guerrero. He's the guy you stop talking to people for. Jesús es el hombre que tú dejas de hablar con otra persona para prestar atención a él. You interrupt your conversation to see Jesus. Interrumpes tus conversaciones para ver a Jesús. And Jesus is telling them, if you want to celebrate me, Y Jesús les está diciendo que si quieres celebrar mí, if you want to honor and welcome me, si me quieres honrar y dar el bienvenido, then start by welcoming somebody without status. entonces tienes que dar el bienvenido a alguien que no tiene estatus, a alguien de abajo, Somebody without authority or power. alguien que no tiene la autoridad, que no tiene nada de poder. Start by serving and loving those who are not great. Empezar sirviendo y amando a los que no son grandes. A child represents somebody without status or power. Un niño representa alguien sin estatus, sin poder. Welcome them, and you will welcome me. Dar el bienvenido, amar a los niños y lo harás por mí. You Por have seen Jesús. them as last. Put them first. Tú ves a los niños como el último, ponedlos como los primeros. When you practice it, you will understand greatness. Cuando practicáis eso, entenderéis la grandeza. So I told you up front, you might want to spend some money. Ok, os dijo desde un principio que quizá vais a querer gastar un poco de dinero. So I'm here as a guest for International Child Care Ministries. Yo estoy aquí como un invitado de International Child Care Ministries, un ministerio del cuidado, Ministerio Internacional del Cuidado de los Niños. Abby and I both work for ICCM. Abby y yo, los dos trabajamos por ese ministerio, ICCM. Like your church, we are a Free Methodist organization. Como vuestra iglesia, somos una organización de la Iglesia Metodista Libre. We come beside children in desperate situations all over the world. Acompañamos a niños en situaciones desesperadas por todo el mundo. We want children to recognize the potential we know they have. Queremos que los niños logran o consiguen llegar al potencial que tienen. We don't stand, I don't know how this will translate. We don't stand over kids in poverty as if they need our help. No miramos a los niños en la pobreza como si necesitarían nuestra ayuda. We stand with them knowing their names. En lugar de eso, nos ponemos a su lado, conociendo sus nombres, estando con ellos. We know their journeys and their story. Conocemos sus historias y su pasado. They honor us by allowing us into their story. Y los niños nos honran, nos respetan, dejándonos entrar y estar parte de su historia. And our partnership with children looks different in every corner of the world. Y nuestro pacto o trabajo con los niños se ve de manera distinta en distintas partes del mundo. The children we support in Haiti get to go to school. Los niños con quien trabajamos en Haití pueden ir al colegio, por ejemplo. Sometimes the children we support are able to eat. A veces los niños a los que apoyamos pueden comer gracias a nuestro apoyo. Sometimes we can help a child read after dark when they don't have electricity. A veces podemos ayudar a los niños para que puedan leer por la noche porque no tienen electricidad. Sometimes it's clean water for a child or a whole community. A veces les ayudamos a conseguir agua limpia para ellos o para toda su comunidad. We come beside girls and women in Kenya experiencing
period or menstruation poverty. Ujú. Ayudamos a niñas que están experimentando pobreza en el sentido de ayuda con la menstruación para niñas pequeñas These women are o discriminated mujeres. and can't attend school or keep a job. Ya, esas mujeres jóvenes reciben mucha discriminación y no pueden ir al colegio ni a trabajo por problemas por eso de la menstruación. So we fill in the education and supply gap. Entonces nosotros rellenamos esa falta de educación y herramientas para ellas. We help kids resist human trafficking all over the world. También ayudamos a niños por todo el mundo resistir el trato de personas. And now recently, we help children experiencing trauma coming out of Ukraine. Y recientemente hemos empezado a ayudar a niños saliendo de Ucrania con problemas de trauma. Most of what we do is sponsor children. Casi todo lo que hacemos es apoyar, apadronar a niños. You don't have to sponsor a child in order to practice greatness. No tienes que apadrinar a un niño para practicar la grandeza. The child in Jesus' story was a symbol El niño en el cuento de Jesús era un símbolo. of a person without status in the world. El símbolo de una persona sin estatus y sin grandeza en el mundo. No doubt you have plenty of opportunity to practice in your community. No hay duda de que tienes muchas posibilidades de practicar eso en vuestra comunidad, To practice greatness. para practicar la grandeza. But perhaps as I've shared, somebody wants more practice. Pero quizá, como he compartido, alguien quiere un poco más de práctica. You've been discontent with power or greed. Quizá no has sido contento o has sido no contento con poder o con avaricia. You might understand how greatness hasn't always felt great. Quizá entiendes como la grandeza no siempre ha sido tan grande en And tu maybe vida. you've been looking for a way to experience real greatness. Quizá has estado buscando una manera de practicar la grandeza de verdad. Coming beside a child is a meaningful way to experience greatness. Apoyando a un niño es una manera poderosa de practicar la grandeza. So, my family sponsors Francine. Por ejemplo, mi familia apadronamos a Francine. That's about €34 a month, about. Cuesta más o menos 34 euros al mes. She lives in Kenya. Ella vive en Kenia My daughters love to talk about Francine. y mis niñas, mis hijas, les encanta hablar sobre Francine. Francine will never know who we are, Francine nunca nos conocerá, but my kids know what generosity looks like. pero mis niños saben cómo es la generosidad. My kids know what practicing greatness feels like. Mis niñas saben cómo es practicar la grandeza. And I've never met anybody who regretted it. Y yo nunca he conocido a nadie que lo arrepienta. I invite you to join my family. Os invito a hacer como mi familia. Maybe not by yourselves, maybe 5, 6 of you together. Quizá no solo, pero podáis juntaros 5 o 6 personas juntos. A sponsorship makes a difference in the life of a child somewhere in the world. Apadronar a un niño hace diferencia en algún lugar del mundo. If that's of any interest to you, Abby will help you make that happen. Si os interesa, Abby os puede ayudar a hacerlo realidad. And we will be in the lobby to answer questions and talk more about our projects. Y nosotros vamos a estar allí fuera para contestar preguntas y a hablaros sobre nuestros proyectos. I would like to offer a blessing over you. Os ofrezco una bendición.
May the Spirit of Jesus go before you. Que el Espíritu de Jesús vaya por delante de vosotros. May you never settle for the status and power at the top. Que nunca sea suficiente el estatus y poder del mundo arriba del pirámide. May you know real greatness. Que conocéis la grandeza de verdad. When you serve others in your community and around the world. Cuando servís otros en vuestra comunidad. Thank you and amen. Muchas gracias y amén. Muchas gracias a Justin. Thank you, Justin, for sharing with us this morning. And gracias a Britney por la traducción. Muchísimas gracias. Y qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Y qué grande es que podemos servirle ayudando a otros y mostrando su amor a diferentes personas, no solamente aquí, sino a través del mundo también, tocando otros corazones. Y pues vamos a orar para terminar este tiempo. Y creo que tenemos café. ¿Hay café? ¿Sí? ¿Hay café, Bobby? ¿Sí? ¡Hay café! Hay café, así que nos podemos quedar. Si tienes tiempo, quédate un ratito y habla y nos conocemos un poquito más, ¿vale? Pues oramos y terminamos este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y por todo lo que recibimos de ti cada día y que podemos compartirlo con otros y mostrar a otros tu amor y tu grandeza y todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias porque tú nunca nos fallas, nunca nos dejas, Señor, y siempre estás a nuestro lado. Te pedimos que tú nos guíes a través de esta semana, nos des ánimo, nos des fuerza y, Señor, que a través de tu Espíritu tú nos dirijas en todo lo que debemos de hacer. En el nombre de Jesús. Amén.